Está con nosotros Olga Riutor. Buen día, Olga, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Muy bien. Nos ha asustado Olga Riutor la semana pasada porque con este famoso tema de los choris, que se nos pueden venir encima algunas demandas. Encima que no podemos comer, vamos a tener que pagar. Bueno, buen día. ¿Cómo es cómo es esa historia? ¿Por qué razón? Estamos terminando una ordenanza nueva porque desde el 77 que existe una ordenanza de la época militar que es además horrorosa. Está ilegalizado el trabajo infantil porque dentro de los requisitos para ser un vendedor de este tipo de comidas se necesita tener cumplido los 14 años en un caso y tener 16 en otros casos. O sea que hay que derogarla entera. Lo que nos llamó la atención cuando empezamos a ver toda la historia para ver cómo hacíamos con esta ordenanza desde el comienzo, que nos llevó mucho tiempo, descubrimos que el artículo 9, donde habla de que la venta ambulante está prohibida, en el 8, y en el 9, a excepción de, y ahí aparecen los temas de salchichas, papas fritas, pralines, etcétera, etcétera, se deroga por una ordenanza el artículo 9, pero después, durante Mestre, Martí, Cámara, Giacomino, juez, todo siguió funcionando como si ese artículo existía, y hubieron 8 ordenanzas que hablaban sobre ese artículo que no existe. Y el decreto reglamentario que aplicó chico le iba a decir, el Cámara. El actual funcionario del Tribunal de Faltas, ese decreto reglamentario, primero, es ilegal, porque está hablando de trabajo infantil referido a la ordenanza vigente del 77, sino que además es nulo, porque el artículo 9 no existe más. Exactamente, y entonces, para colmo, el decreto reglamentario dice, reglamentarse el artículo 9, que no está, pero se equivocan y reglamentan el 20, o sea, que lo que hay que hacer es una ordenanza nueva. La estamos terminando, la vamos a presentar pasado mañana, porque estamos reordenando el articulado, y ahí va a estar claramente cómo debe hacer el actual intendente el decreto reglamentario sobre esta ordenanza nueva para arreglar el tema de la venta ambulante. O sea que hoy cualquiera que le apliquen una multa puede decir cobrarse la Gardel, porque realmente no hay ningún artículo que me lo permita. Es decir, que los dueños de las carritos de choripanes que no pudieron vender pueden tranquilamente decir, señores, me han aplicado una norma que no existe, o por lo menos irregular. Y además hay otra cosa que hay que tener en cuenta. En el articulado de esta norma revieja dice cuáles son las cosas y los temas que se deben reglamentar. Y se debe reglamentar calidad, ubicación, etcétera, menos horario. ¿Por qué? Porque el tema de horario, si usted quiere trabajar en su negocio las 24 horas, no estoy hablando de la noche, sino en negocios de venta, y usted puede trabajar todo el tiempo si así lo quiere y decide. De hecho, hay kioscos que trabajan las 24 horas. O sea, y justo hablan de un artículo que reglamenta algo que no prevé la ordenanza. ¿Me entiende? Una reglamentación siempre está ligada a la ordenanza. No puede usted pasar por una ordenanza vía reglamentaria. Y el famoso tema del horario, no sé si iba a preguntar eso. Sí, no, que justo el viernes, cuando terminamos el programa aquí, que jugábamos un poco con esto de los choripanes, fui al Parque Sarmiento a preguntarle a uno de los puestos más conocidos allí del parque, ¿por qué lo tenía cerrado? Porque finalmente después se dijo que no, y estuvo toda la tarde con el puesto de choripanes cerrados, y él decía, no entendemos bien, porque al final tenemos que pedir la autorización para no vender durante el día, sí, dice, pero estaba indignado porque al final estuvo todo el día hasta las 20 sin poder ir. Imagínate que si han pasado 6 intendentes y ninguno ha visto esta norma, imagínate qué información puede llegar a tener que vende el choripán. Entonces nosotros hicimos todo el digesto en varios temas, ¿no? Hemos esperado 4 meses, ahora vamos a empezar a producir y a presentar las ordenanzas que hubiéramos puesto en vigencia nosotros. El famoso horario, ¿por qué fue, Olga? ¿Cómo? El famoso horario ese de la prohibición de 8 de la mañana a 9 de la noche. Porque existe escrito en un reglamento un horario inventado porque no se condice con la ordenanza vigente. O sea, por eso es nulo. Porque habla, pero no tiene una razón. La limitación horaria. No sé, habrá que preguntárselo al intendente que hizo ese decreto reglamentario, porque no existe en la norma de la ordenanza exposición de motivo de nada, y hablan de horario de un artículo que está anulado hace como
O sea que no se necesita una autorización para abrir durante el día y vender los choripanes. Hay que hacer una ordenanza que regle el tema de la venta ambulante permitida, tanto de choripán, de los panchitos, de la papa frita, o del praliné, o del helado, o de las pisetas. Lo que hay que hacer, que eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a presentar mañana o pasado mañana cuando terminemos de tipear, porque el digesto lo teníamos y sabíamos que eso estaba mal, pero se precipita frente a esta situación. Y lo que no hay que hablar es de horario, porque si el área está permitida para la venta por el Poder Ejecutivo Municipal, si alguien tiene ganas de trabajar 4 horas, venderá 4 horas. Si alguien tiene que trabajar 8, 10 o 20. Sí, pero eso es un problema de la actividad y de la regulación de... ¿Ese artículo cuándo se anuló? ¿Cómo? ¿El artículo cuándo se anuló? No quiero cometer errores, pero ese artículo se ha derogado en el 2001. Digo, pero tantos años pasaron sin que nadie, ningún concejal se dé cuenta de que eso estaba mal, de que se reglamentó en base a un artículo que no existe. Pero mirá, lo de los concejales puede ser, pero es más grave que el del intendente, porque no lo dio pero digo, ¿por qué esto salta 10 años después? Y bueno, porque durante 10 años estuvieron porque haciendo tenemos 12.500 ordenanzas. Hacer un digesto de todas las ordenanzas, hay horrores en los digestos que hemos empezado a ordenar el año pasado y el anteaño, hicimos varios aportes este año en el tema de country, por ejemplo, que es otro tema que vamos a presentar también en esta semana, porque hay cosas que están escritas, mal escritas, anuladas y no anuladas, y nadie se tomó un trabajo a hacer un digesto. Nosotros hace 4 años que venimos con un digesto, porque no es fácil armarlo, para tener unas normas que no pasen de las 300 o 400 y que el ciudadano le sea fácil saber que si se va a dedicar a hacer copas, vea cuáles son las normas de las copas. Y es una clara, no que acá es 8 ordenanzas que vinieron después de esa que hizo la dictadura militar, donde está el trabajo infantil aún vigente. O sea que uno podría estar trabajando con un chico de 14 años y no te podrían decir nada. Por supuesto que hay una ley de fondo que lo prohíbe y es nacional. Sí. Pero esa es la situación de los marcos legales que tenemos. Entonces, por eso nos tomamos el trabajo, vamos a derogar toda y va a quedar una sola norma y después Olga, la tendrá que reglamentar el Ejecutivo. Recién dijo que iban a presentar otras ordenanzas esta semana. ¿Puede ser que presenten una de las famosas y tan, no sé si tan bien ponderada concertación público-privada? Sí, acá las traje. La vamos a presentar hoy. Sí, ¿y de qué? Son 2 ordenanzas que vamos a presentar en el día de la fecha. Uno es la herramienta que necesita la concertación público-privada, que es quien define la plusvalía. ¿Qué es plusvalía para que nos entiendan los vecinos? Si usted tiene este terreno y puede construir por la norma vigente este edificio, usted va a tener una rentabilidad de X pesos. Ahora, si yo le cambio el uso del suelo, le cambio la norma vigente y usted puede hacer un edificio que va a tener esta altura y esta característica, acá usted va a tener una mayor utilidad. La diferencia entre lo que gana en esta norma vigente, que lo que va a ganar con esta otra cambio de norma, se llama plusvalía, que es lo que planteamos nosotros. La ganancia, o sea, esa plusvalía debe ser coparticipada con el municipio. ¿De qué manera planteamos nosotros? Si usted va a ganar X pesos, yo le pido como municipalidad que entre el 45 y el 55% de esa ganancia, que es un crédito potencial que yo le doy a usted, me lo devuelva en efectivo o en obras. El efectivo es con cuenta específica para hacer obras en este orden de prioridades. Cloacas, porque es lo más urgente que necesita esta ciudad. Asfalto u obras viales, desagües. Después, remediación del medio ambiente, porque los basurales los tenemos a la orden del día, y después cualquier otro proyecto con contenido social, y por último cualquier otra obra. Bien, pero esta es la prioridad. Pero una cosa que les quiero aclarar es importante. Este 45 al 55% de esa plusvalía o ganancia adicional que usted tendría si yo le cambio la norma del uso del suelo, es si usted, la obra que le exijo, es en la zona donde usted hace el emprendimiento o desarrollo urbano. Y entre el 35 y el 45% si la obra que usted va a realizar está fuera del emprendimiento donde usted lo está realizando, porque para usted significa más costo trasladar toda una empresa para hacerlo afuera.
Esa es una ordenanza. Está bien, pero una repregunta sobre esto. Es decir, que en este caso, como no ocurre ahora, está cuantificado. Es decir, usted va a tener una rentabilidad y lo que me tiene que devolver son 2 millones de pesos. Así es. Usted elegirá. ¿Me hace cloaca? ¿Me hace, no sé, remediación del medio ambiente, desagüe, lo que sea? No, elige el municipio, el municipio prioritariamente. Pero me gasta ese dinero. Exacto. Es decir, ahora no está cuantificado, ahora dicen, sí, te voy a dar una plaza, te pongo 2 bancos. ¿Y hasta ahora cómo se ha hecho así? No, lo que hoy existe es una ordenanza que se llama obra complementaria. Sí. Pero ahí viene lo que yo siempre digo que es una engaña pichanga, porque te doy a lo mejor un crédito que tu negocio de tener una rentabilidad de 100 millones va a tener 500 millones de pesos de rentabilidad y te exijo que me pintes 2 puentes, que lo hace con 5.000 pesos. Y no son obras prioritarias. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Exacto. Si la municipalidad está en crisis, si no tenemos plata, si no hay crédito para cloaca, desagüe, etcétera, la concertación público-privada que se usa en todas partes, pero donde mayor conocimiento tenemos por el marco regulatorio es Barcelona. Entonces ahí se reinvierte en estas cosas. Entonces, no tenemos plata para infraestructura, pues el que tiene plata y puede hacer un gran negocio inmobiliario, hay que fomentar que lo haga y que gane mucha más plata, porque cuanto más plata gane el desarrollista, más plata me va a dar a mí al municipio, si lo definimos y lo tenemos como un marco obligatorio, si no, no sirve. Pero lo otro que presentamos acompañando a esto es el famoso Consejo de Planificación Urbano, sin el cual la ciudad va para cualquier lado. Este consejo, que fue creado por decreto, o sea, no es invento nuestro, nosotros hemos participado todos los años pasados en este consejo, que no tiene ningún costo para el municipio. Es un consejo que tiene por objeto poner al plan director en los hechos, porque el plan director, que viene desde la época de Martí, es un lechado de ideas, de virtudes, pero nunca tuvo las ordenanzas que definen que esta ciudad tiene este sector industrial, este sector cinturón verde, este para comercio, qué tipo de comercio, esto para urbanizaciones en altura y esto para proteger en barrio y esto como espacios verdes. Ese plan director, cuyas características se vienen reimprimiendo desde hace 30 años, hay que ponerle las ordenanzas. Se empezó a trabajar en este Consejo de Planificación que está integrado, presidido por el intendente, un coordinador general que es el secretario de Desarrollo Urbano y el secretario de Desarrollo Económico. Y después se integran como consejos consultivos las facultades de Arquitectura y Urbanismo de las universidades públicas y privadas, la Cámara de la Construcción, la Cámara de los Desarrollistas, la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba, concejales por la mayoría y por cada una de las minorías, para que esté todo el espectro político presente, y lo que incorporamos nosotros, porque fue un compromiso de campaña y un compromiso mío cuando asistía a ese Consejo de Planificación, además de la CEDUC, que es la Cámara Desarrollista, es la incorporación de la Cámara Frutihortícola, porque cada vez el cinturón verde de la ciudad está más apretado y nosotros tenemos en el famoso distribución de uso del suelo de Córdoba zonas que son área rural, pero está llenándose de country. Entonces lo que hay que tomar una decisión es cuál es la zona rural, cómo garantizo desde riego todo, cuál es barrio cerrado, cuál barrios abiertos, etcétera. Para esto se hace, y también incorporamos la Cámara de Comercio, porque el tema de cómo desarrolla la ciudad impacta en el comercio local. ¿Y cómo encaja en todo eso que está explicando Olga, en la expectativa de cambiar el uso del suelo para el batallón 141? No, nada. O sea, en esto, este consejo... Creo que eso se va a dar en los próximos meses. Claro, pero este consejo tiene que ver con la discusión de todo lo que pase en el plan director, y darle ordenanza al plan director, porque ustedes se acordarán, yo vine a un programa aquí a contar de que había un convenio que se hizo en las administraciones anteriores de 400.000 pesos para hacer el plan director. Nos mandaron el dibujo del plan director, es decir, yo te mando un plan de la ciudad y te pongo más o menos cosas, pero nunca ese costo que incluía que vinieran las ordenanzas en donde
por esta ordenanza yo cambio el uso del suelo, por esta ordenanza yo cambio el fraccionamiento, etcétera, etcétera, nunca se hizo. Entonces, el objetivo es ponerlo como ordenanza a este Consejo de Planificación, agregando estas tres cámaras, comercio, frutihortícola y la Unión Industrial Metalúrgica, por el tema del que tiene muchos comercios entrampados en la red urbana. Discúlpeme, Olga, ¿y está incluido, por ejemplo, ambientalistas, especialistas en todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental que claro, por eso es que los que forman parte son los decanos de las facultades de arquitectura, urbanismo y diseño de todas las universidades y los decanos de las facultades de ciencias exactas que tienen que ver con el tema tránsito, vial, etcétera. O sea, toda la materia gris gratuitamente participa de este consejo y no le sale caro al municipio, no como ese otro consejo de planificación que no sabemos, dicen que no es para urbanismo, no sabemos para qué es, que significa que te nombro directores, que te nombro coordinadores administrativos. Esto funcionó perfecto, solo que hay que darle el nivel de ordenanza. Entonces, todas las ordenanzas de desarrollo urbano son tratadas acá y sus modificaciones y las ordenanzas que le faltan al dibujo del plan director se tienen que elaborar de acá o la puede elaborar cualquiera, pero este consejo va a opinar con ciencia, técnica y responsabilidad sobre la iniciativa de cualquiera. Y esto hace que el debate de ideas salga a la luz la mejor cosa que le puede suceder a la ciudad. Olga, también presentaron un proyecto para el tema del tratamiento integral de los residuos, sí, en el que aparece, por ejemplo, una figura nueva que es la de recuperadores urbanos. Sí, ¿es así? Lo que pasa que, acuérdense que nosotros teníamos un compromiso de campaña de terminar con tracción a sangre. Bueno, también esperamos 4 meses y como no hubo marco regulatorio, porque la ordenanza, así como esta es revieja y que no se aplica en el tema de la venta ambulante, esta otra es revieja también del año 98. Entonces ya los residuos de la ciudad son distintos. Hoy tenés una cantidad de residuos tóxicos y peligrosos ligados a la informática, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo voy a controlar una empresa del Estado? O ¿cómo voy a controlar si fuera privada? Si yo no tengo la norma que lo diga. Entonces hicimos, la presentamos, la tenemos ya por 3er año consecutivo que la hemos presentado, porque ahí está todo, cómo yo debo separar en origen, cómo deben ser los contenedores, qué debe hacer el vecino, qué debe hacer lo que hoy llamamos recuperador urbano, que es lo que la gente conoce como el cartonero y la cartonera, cuáles son los centros de transferencia y cómo yo, sin esta norma actualizada, no podría hacer los convenios que debo hacer con la provincia, porque no se olviden ustedes que todo lo que es tóxico, peligroso y patógeno, la municipalidad debe controlar al que lo produce y a dónde lo llevo, pero el destino de qué se hace con eso es provincial, porque la ley nacional es la ley de fondo que indica esto. Entonces, de lo otro, de lo orgánico y lo inorgánico, se encarga el municipio. Entonces, presentamos la ordenanza para el marco regulatorio de esto y además la expropiación del terreno definitivo que cumple con todos los requisitos para que donde hoy está sea el vertedero final, porque tiene duración para 20 años y nos tenemos que evitar un juicio millonario en dólares. 100 millones de dólares dicen, ¿no? Sí, eso dicen, yo no sé cuánto puede salir. O sea, es más barata la expropiación que el juicio, digamos. No, es que el juicio va a ser carísimo. ¿Por qué? Porque como usted es el dueño, yo se lo tendría que devolver en las mismas condiciones. Nunca le voy a poder devolver en las mismas condiciones donde hubo un basural, porque la norma dice que donde hubo un basural solo puedo tener un espacio verde, nunca un desarrollo urbano. Así que eso no se puede devolver. Entonces, la única manera de salvar de otra sangría al municipio es que realmente... Olga, estas dos ordenanzas que acaba de mencionar, ¿las presentan esta semana? Las presentamos hoy, y la otra del famoso choripán, pizza, etcétera, creo que llegamos o mañana o el miércoles. Está bien. La última pregunta que le quiero hacer, porque mencionó 2 veces lo mismo, ya esperamos 4 meses para... ¿Usted qué esperaba? ¿Que en estos 4 meses tuviera algún otro tipo de reacción, o estos 4 meses el límite de la paciencia? No, lo que pasa que... O sea, nosotros cuando nos preparábamos para gobernar, ¿qué hicimos? A ver, ¿cuáles son los paquetes de ordenanzas que tenemos que presentar apenas lleguemos para poder
normal y ejecutar un plan de gobierno. Entonces, lo lógico es que al que llegó, uno le dé un tiempo para ver cuáles son los marcos legales que va a presentar de acuerdo a su programa de gobierno. Como no ha habido ningún marco legal, excepto la mega ordenanza que dice, puedo hacer todo como si fuera un interventor, digo, bueno, a lo mejor empiezan a venir. Bueno, como no empezaron a venir, empezamos primero con ambiente, porque es lo urgente a partir de la denuncia del juicio, y porque se tercerizó este tema, casi una privatización, basura. Ahora empezamos con desarrollo urbano, que es un paquete de 8 ordenanzas. Hoy presentamos 2, después van a venir las de country, van a venir las de la normativa de los barrios abiertos y cerrados, y presentamos la del chori porque hay que resolverlo rápidamente, porque están sin marco legal, no solo lo de los choripán, clariné, papa frita, lo que venga. Además pueden convivir los panchos, porque se decía que en algún momento era para priorizar, digamos, algún negocio de los panchos en algún momento. Pueden convivir los panchos con los choripanes. De hecho, han convivido. Todo, y la piseta, y lo que la gente quiera comer. Claro, si yo lo permito, lo controlo. Muchas gracias, Olga. Muy amable, muy gentil, buen día.